de hecho yo también cuando me hice este canal quería hacer esa crítica, po, de que ahora mismo la gente no se siente representada con estos políticos. Yo creo que habría que despacharlos nomás. Bueno, los cabros, hola a todos, por aquí Bruce Cisternas. Estaba un poco ausente esta semana, pero créanme que estoy al tanto de todas las polémicas de la semana. Y bueno, me dieron ganas de video reaccionar al video del tío Melipaz, a la nota de Mochati que la subió hace como unas 2 horas. Son las 3 de hecho 55, acabo de verlo, pero me dieron ganas de video reaccionarlo y dar mi opinión a calzón quitado. Yo sé que probablemente a alguno le moleste mi opinión, pero es mi opinión. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo no soy un periodista como Mochati, yo soy un civil que también tiene su opinión. Y bueno, voy a ejercer mi derecho a la libre expresión. Y bueno, así que vamos a darle no. El 2 de octubre de 2020 era día viernes. Las manifestaciones ocurridas durante el estallido social, la revuelta popular o insurrección, llámela como usted quiera, se habían detenido en medio de la pandemia del COVID. Pero ese viernes no. A eso de las 19:30, en medio de violentos hechos ocurridos en Plaza Baquedano, que muchos adherentes al estallido social llamaban Plaza Dignidad. ¿Se acuerda usted de eso? Y bueno, en cuanto a lo sucedió el 18 de octubre, la verdad es que yo no fui a marchar, yo me quedé en mi casa. Pero hubieron muchos colegas, muchas personas y muchos conocidos que sí fueron a marchar y de los cuales yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con las personas que exigían mejoras al sistema de AFP, los cuales eran adultos mayores, los cuales acusaban que estaban recibiendo pensiones miserables. Por ejemplo, yo también estoy del lado de las personas que querían mejoras al sistema de salud, los cuales acusaban largas listas de espera, que de hecho hace poco saltó una polémica donde estaban eliminando a gente de las listas de espera. Por ejemplo, también están las personas que querían, por ejemplo, mejoras al sistema de educación, que de hecho hoy en día, según los datos del CIMSE, son un desastre, ya que según los datos del CIMSE los niños no están aprendiendo. Y de hecho, decadencia educacional, la cual comenzó desde la reforma de Bachelet. Por ejemplo, también están las personas que estaban por el lado ambiental, los cuales acusaban que el código de aguas estaba beneficiando a unos pocos. Por ejemplo, también están las personas que querían, exigían de hecho la derogación de la ley de pesca, la cual según yo desde un principio estuvo viciada por la codicia, por el egoísmo y la corrupción de políticos, los cuales dieron prioridad de pesca a los grandes empresarios por sobre los pescadores artesanales. Y de hecho hace unos días atrás yo subí una publicación de gente que está marchando en la región del Biobío, que está protestando pescadores artesanales precisamente porque acusan de que están escaseando recursos marítimos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que al escasear los recursos marítimos, esto se ven en la necesidad de desplazarse por fuera de los límites permitidos por la ley para poder obtener recursos. Y de hecho yo entiendo a esas personas porque, por ejemplo, el Leu están rodeados de forestales. Ahí ellos no tienen otro sistema económico para depender que no sea la pesca, po. Y claro, ellos acusan que la pesca de arrastre está perjudicando la cantidad de los recursos disponibles. Y de hecho a mí me incomoda un poco esa postura económica de las personas que no reconocen que los recursos son limitados, que no reconocen que probablemente la sobreexplotación podría extinguir algunas especies de peces de las cuales dependemos como sociedad. Ah, y ojo que no se me olvida, yo también estoy considerando la otra cara de la moneda. Mientras había gente que probablemente estaba marchando por causas justas, había un sector político que se aprovechó de las demandas de la gente para llegar al poder, po. Estoy consciente de que mientras había gente marchando de forma pacífica, había gente que aprovechaba para delinquir, para saquear. Un muchacho corrió hacia Pío Nono. Había atacado pocos segundos antes con una bomba Molotov, un artefacto incendiario, a un carro de carabineros. Ese muchacho tenía, ese 2020, 16 años. Un carabinero un poco mayor, un carabinero de 22 años, en el momento en que el manifestante corre sobre el puente que cruza el río Mapocho, intenta detenerlo. Y este manifestante, llamado Anthony Araya, cayó desde el puente al lecho del río. Este carabinero se llama Sebastián Zamora
En menos de 24 horas, sí, en menos de 24 horas, la fiscal Jimena Chong, ayudada por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, decidió formalizar al carabinero Zamora por el delito de homicidio frustrado. Según la fiscal Chong, habría antecedentes para presumir dolo, o sea, la intención de matar. Bueno, la verdad es que yo recuerdo súper bien el caso y la verdad hay que considerar que la persona estaba tirando molotov. Eso puede causar lesión a una persona, incluso la muerte, po. Entonces, precisamente eso podría considerarse intento de homicidio. Y de hecho yo recuerdo cuando esta noticia estaba súper fresca, claro, andaba circulando un video que la verdad desde cierto ángulo incriminaba al carabinero. Y bueno, este caso también nos lleva a otros temas de debate como lo sería la edad de imputabilidad ante la ley. Por ejemplo, en Chile la edad de imputabilidad ante la ley es a los 18 años. Pero por ejemplo en Argentina ahora se acaba de bajar desde los 16 a los 13 años. O sea, eso nos lleva a cuestionarnos a qué edad una persona es realmente consciente y tiene discernimiento sobre sus propios actos. Y también hay que considerar que hoy en día muchas bandas del crimen organizado están ocupando a jóvenes para delinquir, ya que ocupan su imputabilidad ante la ley para utilizarlos como herramientas en crímenes. Bueno, en cuanto al uso indebido y desproporcional a la fuerza, bueno, yo creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, año 2024, existen las tecnologías para que Carabineros pueda cumplir sus funciones sin estos abusar de poder, pues. Por ejemplo, en el caso de que un detenido acuse a premios ilegítimos, es tan fácil como revisar las cámaras de una GoPro que te graba en Full HD y ahí uno ve que en realidad no hubo o hubo abuso de poder. Y bueno, yo sé que algunos me van a llamar facho, pero hay que ser sincero. Si es que algún día he tenido un accidente, si es que algún día te roban, a la primera persona que vaya a llamar es a carabinero. Así que claro, hay que entender que ellos hacen su pega nomás y que claro, para testificar que ellos hagan su pega bien, yo creo que estaría bueno que ellos ocupen cámara. Que el carabinero intentó asesinar al manifestante, pero pese a su empeño no logró su objetivo, o sea, no logró matarlo. Hizo todo lo posible para matarlo. En eso consiste el homicidio frustrado. Claro. La fiscal Chong fue tajante. Dijo textual, dan cuenta de que hay una conducta dolosa, segura de sí misma, lo dijo, y dio cuenta que el carabinero habría impulsado al manifestante desde el puente y que para afirmarlo contaba ella con videos de medios de comunicación, con cámaras que portaba la policía uniformada e imágenes de cámaras de seguridad del sector. Ahora sabemos que ninguna de esas pruebas que enarboló Jimena Chong desde los primeros instantes probaban el homicidio. El general de Carabineros, que estaba a cargo, negó el intento de homicidio, sino que todo ocurrió en un intento de detención, dijo. Me refiero al general Monraz. El teniente coronel Sergio Soto dijo, por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río. Ya basta con mentirles a personas con cosas que Carabineros jamás han cometido. Hubo incluso una versión que indicaba que Zamora, el carabinero, tomó al manifestante de los pies para lanzarlo al río. Soto lo desmintió y dijo que todo se había producido en un momento de detención. Y más tarde el mismo general Monraz dijo que en el intento la persona perdió el equilibrio y cayó al cauce del Mapocho. O sea, Carabineros dio varias versiones, ustedes las escucharon y tenían razón. Jimena Chong no. Y bueno, es súper interesante lo que dice Mochati, ya que si uno se pone a pensar, las declaraciones de Jimena Chong parecieran apuntar a que ella pertenece a una izquierda más bien radical. Una izquierda radical la cual es antisistémica y anti-autoridad. ¿Y cuál es el problema de eso? Dirán algunos. El problema es que ella trabaja en el Poder Judicial. Al menos uno esperaría de ella imparcialidad. Imparcialidad la cual hoy probablemente esté en cuestionamiento, ya que se percibe como una persecución política en contra de Carabineros por temas ideológicos. Inmediatamente de la formalización se anunciaron querellas contra Zamora, de la bancada del Partido Comunista, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de Patricia Muñoz, defensora de la niñez. O sea, la palabra de Jimena Chong era ley. Y así sin siquiera estudiar algo, algún antecedente,
se decantaban todas esas instituciones, partidos políticos, para acusar en tribunales a alguien de ser un homicida. El PRO, ¿se acuerda usted del partido de Marco Enrique Ominami? El Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical pidieron de inmediato la salida del general director de Carabineros, Patricio Rosas. Hablaron Álvaro Elizalde, en ese tiempo era el jefe socialista, ahora ministro de Gabriel Boric, Heraldo Muñoz, que era el jefe del PPD, Carlos Maldonado, que era el jefe radical, Fuad Chaín, que era el presidente de la ADC, todos pidiendo a coro la salida del general Rosas y siguiendo todos como una especie de animalito detrás de Jimena Chong con lo que ella decía. Solo al revisar dónde está cada uno de estos personajes ahora, podemos aquilatar cuánta agua ha pasado desde entonces. Porque Maldonado ya no es radical, Muñoz ya no es PPD, ni Chaín es DC. Pero eso ya es otra historia. Y bueno, esto que menciona aquí Moschati también es interesante porque aludiría a un oportunismo político que de hecho me recuerda a lo que fue la época de Cristo, cuando Cristo dijo que era el Hijo de Dios y los escribas y fariseos, para quedar bien con la gente y para hacer quedar mal a Cristo, se rasgaron así, dijeron, "¡Ah!". Se rasgaron las vestiduras y dijeron, mírenlo, es un hereje. Y lo acusaron de herejía para, claro, para quedar bien ellos. Pero claro, ahí uno ve el oportunismo político para tirar cizaña, po, y al menos yo siento que este es el caso. Y bueno, en la época de Cristo, ese oportunismo político de los escribas y fariseos contratar a Cristo de hereje era para sacárselo del camino, po. Bueno, aquí vemos una clase de oportunismo político para sacar a Mario Rosas del camino. Los 24 senadores de oposición, que hoy son oficialistas, casi todos, firmaron una declaración en que señalaron, textual, las imágenes de video indican que un ciudadano es arrojado por un funcionario de Carabineros desde el puente Pío IX al caudal del río Mapocho. ¿Qué imágenes de video? Sepa Moya. Y amenazaron incluso los senadores de oposición de no aprobar el presupuesto de Carabineros si no se iba el general Rosas. Un mes después, el 3 de noviembre de ese 2020, se votó una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por, entre otras cosas, este caso del puente Pío IX. 80 votos a favor de la acusación constitucional contra 74 en contra de la Cámara de Diputados para acoger la admisibilidad. Víctor Pérez en ese momento quedó suspendido de su cargo y de inmediato renunció al Ministerio del Interior. El relato de Jimena, me refiero a Jimena Chong, la fiscal, en el momento de la formalización es el siguiente. Eso es lo que contó Jimena Chong, esto es, cuando formalizó al carabinero Zamora. Dijo así: el imputado se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda, haciéndolo caer de cabeza en el río Mapocho. Eso es lo que ella describió para formalizarlo. Gabriel, en ese tiempo diputado, ahora presidente de la República, Gabriel Boric, dijo, textual, lo empujaron directamente al río. Exigimos la renuncia de Mario Rosas ahora, sin más excusas, y comisión civil para la reforma estructural a Carabineros. Esta barbarie no puede continuar, basta. Camila, la hoy vocera Camila Vallejo, dijo, en representación de la bancada del Partido Comunista, a nombre de la bancada de diputados del PC, que se sumaban a todo esto, a la querella por homicidio frustrado contra carabinero que lanzó a joven, e hizo un llamado a la oposición a unirse y ejercer su mayoría para establecer las responsabilidades políticas por la brutalidad policial y las violaciones a los derechos humanos. Y sumó el hashtag Fuera Rosas y Pérez. 2 meses después, Camila dijo, ¿ya lo condenó el gobierno? Ah, no. ¿Verdad que están muy ocupados en atacar a la Defensoría de la Niñez por una canción que promueve la participación de NNA? Saltaron. Yo me pregunto, Boric, el diputado Boric, pues el diputado, el que apretaba el puño y le llegaba a sangrar el puño así, pero el que apretaba el puño con rabia y tenemos que condenar y Vallejo es lo mismo. Y me pregunto, ¿Boric se disculpó después de que
el carabinero ganó el juicio, Vallejo se habrá disculpado también. No sé, las fake news. Un torniquete es mucho más grave que justificar lanzar a un niño al Mapocho, dijo Camila, y agregó en un hashtag, así son los niños primero y notable hipocresía. Giorgio, me refiero a Giorgio Jackson, el diputado en ese tiempo, del extinto Partido Revolución Democrática, hoy Frente Amplio, dijo hablando en un tuit del Ministerio del Interior, relaciones públicas, o se refería a un tuit del Ministerio del Interior, relaciones públicas de Piñera sobre la paz, y agregó que el momento exigía el coraje en la oposición, rechazando el presupuesto de Carabineros, la oposición de ese tiempo, ellos, rechazando el presupuesto de Carabineros, exigiendo la renuncia de Rosas y Pérez y refundando a las policías, dijo Giorgio, y agregó, el funcionario criminal va a seguir en funciones. El director general que notificó que no daría a nadie de baja sigue en el cargo. El gobierno que se querelló cuando lanzaron una moto al río no se va a querellar cuando lanzan a un menor de 16 años al río, lo que es benzina al fuego. Yo podría continuar ad nauseam, como decían antiguamente. Ninguno de estos conspicuos personajes había aprendido la lección de lo ocurrido un par de años antes, cuando acusaron falsamente de lo ocurrido a un carabinero de haber asesinado a un malabarista, cuando rápidamente, esto en Panguipulli, cuando rápidamente se supo que era evidente que ese carabinero había actuado en defensa propia. El caso Panguipulli. Em, Puta que la cagó ese cabro. Em, Mira, yo, la verdad, es sensible hablar de una persona que falleció, pero la cagó el cabro. Yo creo que por ahí hablaban, decían que el cabro tenía problemas de autismo, pero es carabinero. Tú no te podís tirar encima a pegarle a un carabinero en otros países. Igual en Estados Unidos, imagínense, un policía de Estados Unidos te dice para y te dice alto y tú tenés que parar. Porque a la hora que moví un dedo brusco, también pues, te muelen a bala. Entonces ya era un malabarista, pero él reaccionó súper mal. Entonces tampoco yo justifico a esa persona que se haya abalanzado contra Carabineros. Y de hecho, igual desde la postura de Carabineros, em, no sé, yo siempre he pensado, de hecho, qué pasa con esos casos delicados donde Carabineros tiene que reducir a alguien a punta de bala. Por ejemplo, yo siempre he pensado de que estos deberían apuntar a las piernas y tratar de igual de repente evitar un poco lo que es disparar a órganos vitales. Bueno, esa es mi opinión. Em, Probablemente se equivocó la persona, el malabarista, la cagó. Y también el carabinero, no sé, probablemente, bueno, quizás de repente las situaciones pasan tan rápido, pero de repente un balazo en la pierna ya es suficiente para inmovilizar a una persona. Y bueno, sigamos viendo. En ese caso, Gabriel Boric dijo, en el caso Panguipulli, 2 años antes, el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y al mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga. Basta, perdón, ahí viene un chilenismo, un garabato, no se lo voy a repetir. ¿Para qué? Lo dijo el ahora presidente. Basta por la. El brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo, no hay excusas, dijo. Refundar Carabineros ahora, lo hemos exigido hace más de un año, no da lo mismo quien tenga el poder, el gobierno de Piñera es cómplice activo de esta locura. Camila Vallejo en ese momento, no fue un incidente, fue asesinato, no es un hecho aislado, sino la brutalidad que es reiterada. Junto a estas declaraciones o incentivadas por ellas, personas atacaron el municipio de Panguipulli y otros inmuebles como el registro civil y lo incendiaron. Recuerdo esto porque eso que había ocurrido 2 años antes no les había servido como lección. Y de hecho yo también me pongo a pensar el caso Panguipulli, porque yo vi los videos del suceso. Igual yo vi que el carabinero em,
Bueno, no, la verdad no justifico, no estoy justificando al malabarista que se le abalanzó a carabinero, porque como les digo, cuando un carabinero, así como nosotros vemos en otros países los policías de Estados Unidos, cuando te dicen detente, uno se tiene que detener en la autoridad. Ellos tienen que cuidar el orden público. Pero yo cuando vi, por ejemplo, el video de Panguipulli, vi que el carabinero estaba súper nervioso. Yo la verdad no sé si psicológicamente manejó bien la situación. Porque la verdad es que el carabinero estaba súper tenso. Si uno lo ve, prácticamente le tiritaba la mano con la pistola. Y no sé, psicológicamente, no sé qué opinará un experto en el tema, cómo manejar a una persona agresiva, si es que, porque no sé, por ejemplo, se vuelve más tensa la situación si el carabinero está tenso. En cambio, si el carabinero se para con autoridad y no titubea, pero claro, yo, por ejemplo, cuando vi el video, el carabinero le tira y sacó el arma y eso puso la situación súper tensa. Bueno, la verdad, el malabarista, como le digo, no reaccionó tampoco de la mejor manera. Bueno, sigamos viendo. Y bueno, también está hablando de hecho de que después quemaron la municipalidad y todo. Porque claro, al final, igual como que estaban metiendo un poco de cizaña en lo que es Lavallejo y todo ese sector político. Como que le estaban metiendo leña al fuego, si es verdad. ¿Para qué? Bueno, ocurre que ahora ha sido absuelto el carabinero del caso Pío Nono del Puente, Sebastián Zamora, en forma unánime por 3 jueces. Ya antes, Jimena Chong, que trabaja en la fiscalía que dirige Javier Armendáriz, veía en el transcurso del juicio como el caso se le caía. Una prueba presentada por la defensa, un informe que se llama informe gesto motor, que la fiscalía Jimena Chong luchó denodadamente para que se excluyera de la evidencia, fue aceptada por la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones ordenó que se incluyera en el caso para resolver con esta prueba y junto a otras. Y Jimena, después de eso, Jimena Chong se puso amable, intentó seducir al ex carabinero Sebastián Zamora, al ex uniformado. Sebastián le dijo: mira, para ti estoy pidiendo 8 años de cárcel, pero te ofrezco bajar la pena a 5. Y si tienes 5 no vas a ir a la cárcel, vas a tener alguna medida, pero a la cárcel no, alguna medida alternativa. ¿Y a cambio de qué? De que reconozcas un cuasi delito de homicidio. O sea, que no lo intentaste matar, sino que actuaste con una simple negligencia. ¿Qué te parece, Sebastián?, le dijo Chong. Y Sebastián Zamora le dijo que no, que prefería correr el riesgo de ir a la cárcel, pero quería demostrar una inocencia que siempre sostuvo. Entonces Jimena Chong... Como dicen, el que nada hace, nada teme. Y yo me imagino que Chong vio que iba a perder. Y, y claro, imagínense, lo empezó a chantajear. El carabinero que le hizo, porque en volada el que nada hace, nada teme. Así. Ah, fue derrotada 2 veces. Fue derrotada cuando intentó seducir a Sebastián Zamora y no lo logró. Y fue derrotada ahora con el veredicto de los jueces de inocencia. En un juicio penal hay un momento en que el juicio comienza realmente, que no es con la formalización, sino con la acusación, cuando se formulan los cargos que se pretende probar. ¿Qué dijo Jimena Chong con su acusación? Dijo que el carabinero Zamora, y esto es textual, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo en sus brazos e impulsándolo, o sea, empujándolo, de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho. Esto que ustedes acaban de escuchar es lo que Jimena Chong se comprometió a probar en el juicio. Ya durante los alegatos de clausura, cuando estaba terminando, la confusión del Ministerio Público era manifiesta. Era como de los 3 chiflados, un absurdo. Porque ocurre que el fiscal Marcelo Carrasco, que lleva el caso junto a Jimena, dijo textual, en su discurso, en sus palabras de clausura: el señor Zamora no está imputado por empujar en el puente. Ese no es el núcleo de la acusación. Después de todo lo que ustedes han escuchado, al terminar dijo que no está imputado por empujar.
Obviamente esto es tonto, de tontería, a eso me refiero, pero es un absurdo. Ya en el curso del proceso se había cambiado el concepto de acción homicida del que había acusado la Fiscalía por el de dinámica homicida. Yo sé que las personas que saben derecho penal van a entender, saben obviamente todo esto, que el código sanciona acciones o incluso en algunas ocasiones omisiones. Pero el Código Penal chileno, en el Código no existe nada de eso de una dinámica homicida. Ese fue un invento de Jimena Chong, en medio de su obcecación por condenar de cualquier manera al carabinero Zamora. Persecución se llama eso. ¿Por qué me detengo tanto rato en todo esto? Porque usted comprenderá que esto podría ser incompetencia, desconocimiento, desidia, osadía jurídica, ignorancia, torpeza. Sí, cualquiera de estas cosas. Pero podría ser también otra cosa. Podría ser también solo ideología. Los mensajes por redes Podría ser falta de imparcialidad. sociales de Jimena Chong dan para pensar eso, solo ideología. Y que se ha cometido simplemente una ilegalidad al no respetar el principio de objetividad a que están obligados los fiscales. ¿Qué significa esto? Que un fiscal está obligado a investigarlo todo, aquello que beneficia o afecta a una persona. ¿Cumplió Jimena con la norma? La justicia se trata de la búsqueda de la verdad, de lo que es demostrable con evidencia. De hecho, también con argumentos. Bueno, ¿Se debe ir Jimena Chong? ¿Es verdad que la Fiscalía Norte se maneja como un feudo, como una república independiente, en que ideología y derecho son los que producen estos resultados? Pregunta que queda planteada. El asunto es grave. Pero el absurdo no ha sido solo patrimonio de Jimena Chong y su equipo. En Radio Bio Bio informamos que la esposa, en forma exclusiva, que la esposa del asesinado teniente venezolano, Ronald Ojeda, ella se llama Yosmargui Castillo, junto a su hijo, su hermana y sobrinos, buscaron ayuda en Argentina. Solicitaron al gobierno argentino refugio y denunciaron que en Chile estaban siendo, no solamente habían matado a Ronald Ojeda, a su esposo, al papá de su hijo, sino que estaban siendo vigilados por personas externas, que estaban siendo seguidos y que intentaron hackear sus redes sociales desde Venezuela. Hay que recordar que después del asesinato de Ronald Ojeda, el gobierno no recibió a la familia por casi un mes. Un partido que es muy importante en el oficialismo, que es el Partido Comunista, rechazó que estuviera implicado Venezuela e incluso señaló que podía ser la CIA la autora del atentado o del asesinato. ellos, claro, ellos persiguen los derechos humanos y claro, dicen, no, los derechos humanos aquí, los derechos humanos allá, pero ¿dónde están los derechos humanos de Ronald Ojeda? ¿Buscaron justicia? De hecho, se les escaparon supuestamente los asesinos. Lo rocambolesco, lo descabellado, lo absurdo, lo aportó el subsecretario del Interior. Cuando se dijo que la familia partía, que había obtenido refugio político en Argentina, que ya se había ido, el subsecretario Manuel Monsalve dijo: Chile, en materia de refugio, es un país seguro. Pero, a ver, eso se lo dice a la esposa, al hijo, o sea, de cuyo marido y cuyo padre, pese a estar bajo refugio en Chile, o sea, con protección, fue secuestrado y asesinado. Dijo que Chile, en materia de refugio, es seguro. Manuel Monsalve dijo algo como tirado de las mechas. Es que parece que los políticos están acostumbrados a las respuestas automáticas, a las frases cliché, al lugar común. Esto como el antiguo Wurlitzer, ¿se acuerda? En que usted colocaba la moneda y sonaba la canción. En los gobiernos hay ejércitos de periodistas que preparan ante cualquier situación minutas. Ellos les llaman bajadas comunicacionales. Son unas cuantas líneas y entonces las reparten
por ejemplo, los gobiernos a los oficialistas. Y ahí tenemos diputados, senadores, ministros, subsecretarios, asesores, ayudantes, presidentes de partidos, hablando de acuerdo a los minutos, o sea, hablando todos lo mismo, con las mismas palabras, textualmente lo mismo. Entonces todo esto se transforma en un coro de papagayos. ¿Y quién es el autor? Es un anónimo ser, que a veces redactan tonteras por lo demás, como las que escuchamos. Porque decirle a la viuda y al huérfano que Chile es un país seguro cuando han matado al marido y al padre, no solamente es una tontera. La verdad es que el Estado chileno les falló. Y Milei dijo, vengan a Argentina, yo los cuido. Porque Chile, Es una ofensa de Manuel Monsalve. El secuestro y asesinato de Ronald Ojeda es una noticia que se difundió en muchas partes de América Latina, en muchos diarios, en muchas radios, en canales de televisión. Y también se difundió ahora el refugio que le otorgó Argentina. Y pese a que la bajada comunicacional del periodista burócrata que decía que Chile somos seguros, quedó la imagen que Argentina es más seguro que Chile. Hay una buena noticia, se ha conocido en las últimas horas y se la debemos a Costa Rica, porque en ese país detuvieron a Michael Villegas Rodríguez, uno de los presuntos asesinos de Ojeda. El presidente de la República, Gabriel Boric, habló a propósito del 53º aniversario de la nacionalización del cobre. Habló maravillas de Codelco, una empresa que el año pasado, con el precio alto del cobre, perdió plata. Yo le diría que hay que tener harta habilidad para sacar cobre y perder plata. Codelco el año pasado disminuyó su producción en 8,4%, mientras las mineras privadas la aumentaron. La producción estatal, y estas son cifras interesantes, mire, la producción estatal de cobre el año pasado fue de 1,42 millones de toneladas y la privada fue de 3,8 millones de toneladas. Codelco es cada vez más insignificante en la producción chilena de cobre. Codelco. Yo creo que todos los chilenos, y uno se mete a LinkedIn. Cosa de meterse a LinkedIn a revisar de lo que la gente y muchos piensan de repente en las mismas páginas de ahí de LinkedIn a Codelco en las publicaciones, de que Codelco es puro pituto. Que para trabajar ahí tenéis que ser el hijo de tal político, de tal empresario. Y claro, como está entrando gente que no tiene méritos, gente que no tiene conocimiento, que está ahí y va a puro calentar la silla, calentar la raja, como dijo el otro día el caballero que le entraron a robar su casa. Así tal cual eso está pasando ahora en el estado, en todo el estado. De hecho, hice un video yo donde criticaba de hecho también a CONAF, porque por ejemplo, en la noticia y una investigación que hizo, por ejemplo, Canal 13, habían puras personas que eran del mismo partido político. Entonces, la pitutocracia, po. Entonces, cuando hay pituto no esperemos que las empresas privadas o los organismos del Estado, instituciones del Estado, funcionen bien. De hecho, son ineficientes. Porque claro, no están considerando el mérito. Es puro pituto. Con sueldos millonarios. Y de hecho, esto también lo critica Rodrigo Penafreta o Paralelo 33 como le llaman. También critica lo mismo. Porque claro, puro nepotismo. El presidente alabó, citó a Salvador Allende. Y a propósito del litio, dijo que, recordemos, los principales yacimientos se los entregó a Codelco, dijo que en el gran empresariado eso del litio no cayó bien, pero que no importa, porque no le caemos bien, pero debemos estar juntos. Esta declaración de Gabriel Boric es rara, porque si le cayera bien entonces a esos empresarios sí le importaría. Una declaración superficial, por no decir una cosa más grave. Pero el presidente Gabriel Boric va más allá de la tontera al decir de mala manera que el problema es de cercanía o de simpatías. Y hay otros que sin ser, yo diría, sin ser esos empresarios, han criticado el acuerdo sobre el litio con Julio Ponce Lerú, en medio de una negociación secreta. Oye, el caso del litio
Bueno, yo he dicho esto que yo soy ingeniero en medio ambiente. Yo no soy activista ambiental. Yo cabe aclarar que yo asumo que los recursos tienen que ser consumidos para el desarrollo de nuestra sociedad. Pero cuando uno va a lo que son las licitaciones, por ejemplo, de nuestros recursos, las licitaciones que son de proyectos, uno se pone a pensar, las licitaciones se las están ganando las empresas que ofrecen el mejor proyecto, por ejemplo, de extracción minera, o el mejor proyecto en sí. No sé, porque, por ejemplo, ¿en qué reunión o en qué momento? No sé si tiene que haber alguna pauta. De hecho, yo creo que debería haber un registro del Estado en qué reunión se escogió a SQM como para darle el litio. Y no sé si habrá algún registro así. Comenten en el chat si ustedes saben si es que existe alguna minuta, algún registro de alguna reunión donde digan por qué, con qué argumentos eligieron a SQM para darle el litio. Y bueno, ¿cuáles son los resultados de repente de estas licitaciones sospechosamente a dedo? Es que, claro, como no tienen los méritos, como no ofrecen el mejor proyecto de extracción, de repente los proyectos quedan mal, contaminan y demasiado, porque no están ofreciendo el mejor proyecto, no están ofreciendo la mejor ingeniería a la aplicación de la extracción del litio. Entonces después no nos sorprendamos si hay mucha contaminación, si es que el proyecto trae demasiado impacto negativo. Bueno, mi opinión, Julio Ponce Lerú fue el yerno de Pinochet claro. e inició su riqueza gracias a él. Ujú. Recordemos que fue Pinochet el que destituyó a Allende, o sea, en la misma alocución en que alababa a Allende, hablaba del litio, del acuerdo con Soquimich y por lo tanto del yerno de Pinochet al que derrocó a Allende, o sea, toda una mezcolanza que es un poco loco todo. Hipocresía nomás. Em, claro, Ponce Lerú, si uno se pone a pensar, era el yerno de Pinochet. Y fue Pinochet el que derrocó a Allende y los cuales es como el ídolo supremo de la izquierda. Entonces ahí yo veo hipocresía. Pero no es solo la inconsistencia del momento, lo que podemos reprochar es otorgar por otros 30 años la concesión a quien financió en forma oscura e ilegal la política chilena, a Julio Ponce Lerú. Boric, el crítico de entonces, en el momento del financiamiento ilegal de la política, se olvidó de todo. Claro, entonces imagínense si es que la licitación efectivamente, la concesión, la licitación por la concesión del litio fue a dedo. Entonces, claro, ahí, como dice Mochati, estaba el financiamiento ilegal de la política. Entonces uno pudiera sospechar de que esto es como que le están devolviendo el favor, porque lo que es el financiamiento ilegal de la política asociado a Ponce Lerú es que estaba financiando los dos sectores políticos, derecha e izquierda, y hay muchas personas metidas ahí. El asunto entonces no es solo, como él sostiene, de simpatías o antipatías, porque eso es banalizar el asunto. Eso es lo que hizo el presidente de la República. Yo sé que se puede evolucionar con el tiempo o caer en actitudes inmorales como esta. Todo es posible, pero constituye una ofensa que el presidente atribuya a intereses económicos mezquinos la crítica al acuerdo con Julio Ponce Lerú, porque el asunto es mucho más profundo y él debiera saberlo. En el Poder Judicial hay una guerra civil después que a instancias del... A ver, me gustaría plantear una idea. Em, por ejemplo, lo que dice Mochati, claro, es que a través del financiamiento ilegal de la política, em, un empresario le paga la campaña política a un amigo, a un familiar, a una persona X, para que después le dé una licitación por tal recurso, licitaciones de proyectos, o sea, prácticamente te pago la campaña y después tú me devolvís los favores. Pero si no se pone a pensar eso ya es corrupción.
No sé qué, de hecho, por eso se dice el financiamiento ilegal de la política. Y claro, está el corporativismo. Yo me he puesto a investigar lo que es el corporativismo y el corporativismo es como llegar a acuerdos y ahí entra un poco lo que es el lobby. Pero cuando la cosa se torna en negociaciones a puertas cerradas, eso ya es cronicapitalismo. Para los que no entienden qué es lo que es el cronicapitalismo, es una economía intervenida por los grupos empresariales. Es cuando, como lo mismo que les cuento, cuando el empresario le paga la campaña política a un político para que después te le devuelva el favor, po. Pero esas negociaciones son a puertas cerradas, porque de hecho ahí me pongo a pensar lo que fue supuestamente las reuniones de Salaquet. ¿Qué se hablaron en esas reuniones? Porque claro, está su versión, pero no hay ningún registro en realidad de lo que se habló ahí, po. De hecho, ¿acaso en esas reuniones se habrá decidido darle el litio a Ponce Lerú? No sé, podría haber pasado cualquier cosa. El juez Sergio Muñoz se constituyó una comisión de ética para indagar a 3 magistrados de la Corte Suprema: Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y María Teresa Letelier. Son los WhatsApp del abogado Luis Hermosilla y del ex juez Luis Poblete los que se indagan. La cosa está muy tensa en el máximo tribunal, tanto así que el ministro Jean-Pierre Matus desconoció la competencia de la comisión de ética. ¿Qué es lo que le dijo Jean-Pierre Matus, el ministro, a sus colegas? Textual: sus señorías solo tienen competencia para conocer de casos que se refieran al comportamiento de personas que al momento de su realización fueren ministros o el fiscal de la Corte Suprema. Y yo, sus señorías, en esa época yo no era ministro. Y los mandó para buena parte. La ministra Ángela Vivanco, cuando se le iba a notificar la investigación que se llevaba en su contra, o se lleva, se negó y dejó por escrito lo siguiente: con fecha 10 de julio, e instada a firmar como notificada del presente documento, me niego a hacerlo, mientras no se me indique el ámbito temporal y espacial de la referida investigación y a qué mensaje se refiere en conformidad con el acto acordado que regula la Comisión de Ética. Y también los mandó a buena parte. Y María Teresa Letelier dijo respecto al WhatsApp: es una conversación de un tercero con un colega, se refiere al juez Poblete. No soy yo quien conversa. Eso quiero que quede muy claro. No soy yo quien está hablando con el señor Mario Desbordes. Dijo que el nombramiento de los ministros de la Corte es político porque intervienen poderes políticos. Y remató: la que nada hace, nada teme. Y sería todo. Bueno, ahí uno se pone a pensar las influencias que tenía Luis Hermosilla en la justicia, po. Entonces, ahí uno se pone a pensar, hay justicia en Chile, hay imparcialidad, se persigue realmente la corrupción. Pareciera que no, porque, por ejemplo, si yo pongo a mi amigo de juez em, y no sé, el día de mañana me veo envuelto en un caso de corrupción, está mi amigo ahí que yo lo puse ahí para precisamente quedar impune. A ver, lo que estamos viendo en la Corte Suprema es excepcional. Miren, yo estoy dando mi opinión. De hecho, yo creo que Moschati sube estas columnas directamente para que la gente opine y bueno, saque sus propias conclusiones. Yo la verdad no estoy acusando nada, estoy dando mi opinión nomás de lo que podría hacer. Pues la verdad no tengo tampoco las pruebas. De hecho, yo creo que a todos Chile a esta altura les gustaría ver qué es lo que dicen esos audios del celular de Hermosilla. Que de hecho, miren, yo creo que Hermosilla debería irse del país. Porque imagínense que cayó el director de la PDI por los audios y lo que había en ese WhatsApp. Pero a la misma persona que le encontraron eso en su celular, está como si nada, calladito. Y de hecho también lo dice Paralelo 33. Pues estoy de acuerdo con Paralelo. Él opina lo mismo, pues está calladito y nadie habla de él. Pero sinceramente escandaloso. Mira, yo la verdad fuera ese abogado, me iría al país. Ministros de la Corte Suprema defendiéndose de otros ministros de la Corte Suprema. Esto se llama guerra civil.
el asunto puede ser explosión o implosión. Lo notable es que la Comisión de Ética la activó ¿quién? El juez Sergio Muñoz, el que cuando hace poco vio a su hija involucrada en el caso de administrar justicia fuera de Chile. Recordemos que se fue a Italia después de engañar al Poder Judicial. Y resulta que en el caso de su hija, el juez Muñoz no tuvo a bien activar la comisión. Por eso acusan al juez Muñoz de activar una comisión ad hoc, o sea, un tribunal especial. Para unos sí, para otros no, por eso es especial. Pero el caso de la hija, jueza del juez Sergio Muñoz, ella se llama Graciel Muñoz, es mucho peor, porque hay muchos que sostienen que lo que ocurrió con ella es que en verdad Graciel Muñoz cometió un delito. ¿Y por qué no lo denuncian? Por miedo, dicen. Por miedo. Y de esta manera, muchísimas personas del Poder Judicial que conocen el caso no denuncian por miedo, pese a que tienen la obligación funcionaria de denunciar. Ahora, Graciel ya había estado en otro lío, que es el caso de la constructora Fundamenta, aunque ahí sospecho que la transgresión penal la cometió otro personaje más arriba. Pero esto también es un absurdo. El absurdo consiste en que los jueces no se atrevan a denunciar. Imagínense cualquier otro ciudadano. Hace unos pocos días hubo un operativo de la policía mandatada por la Fiscalía previa autorización del Tribunal de Garantía correspondiente. Se allanaron 5 domicilios particulares, un inmueble comunitario y la radio Villa Francia, que entre paréntesis es una radio ilegal. Y en esto se... Bueno, aquí entra temas delicados y bueno, yo creo que estoy aquí para dar mi opinión, pero lo que se viene aquí es delicado. allanamientos, incluyendo la radio Francia, en la radio Villa Francia, se encontraron armas y se tomaron detenidas a 14 personas. Esta investigación está destinada a determinar quiénes son los responsables de 2 atentados frustrados con explosivos contra una automotora y un vehículo policial. La jueza del sexto juzgado de garantía de Santiago, Paula Brito, dejó a 9 de los 14 personas detenidas libres, porque según ella no se pudo determinar la relación entre estas personas y las armas, ni siquiera de un modo indiciario en cuanto a la tenencia o porte. O sea, los pillaron con todo un arsenal en su casa, pero no hay vínculo. Incluso esa magistrada dijo que en una de esas las armas podían estar ahí en forma transitoria. Entonces, porque los detenidos habían dicho que estaban en una fiesta, y si estaban de paso, ¿qué podía hacer ella, la jueza? Se preguntó. Bien laxa la jueza Paula Brito, ¿eh? Yo creo que hay que empezar a mirarla muy bien. Entonces, ¿qué ocurrió después de este allanamiento y de esta incautación de armas? Que saltaron varias figuras del Partido Comunista. Hubo un recurso a la Corte de Apelaciones y la Corte fue muy dura. Los mandó simplemente todos a la cárcel. Ocurre que a la Corte no le hizo sentido lo que dijo la jueza Brito. Claro. Porque dijo que las armas incautadas estaban a las vistas de todos las veían. Entonces estaba la subametralladora, pistola, la granada, y que nadie se espantó, nadie se alarmó, porque entonces según la Corte era de suponer que había más de alguna relación de esa gente con esas armas. Entre los detenidos está Sebastián Moncada, condenado por tráfico de drogas, José Luis Araya, que estaba en libertad vigilada por lanzar bombas Molotov, estaba Milan Miranda, a la que le encontraron insumos para fabricar explosivos en su domicilio. En Chile, usted lo sabe, ha habido muchos allanamientos e incautaciones de armas, muchos. Cada cierto tiempo usted ve a la policía poner un trapito verde y muestra las armas. Y lo hace la Policía de Investigaciones y lo hace Carabineros. O sea, son hechos policiales. Pero este no fue uno más, porque escaló al nivel de la esfera política y golpeó la moneda. ¿Y por qué escaló? ¿Quiénes se encargaron de que esto escalara? El Partido Comunista, con Lautaro Carmona a la cabeza. ¿Y por qué? Porque es Villa Francia, porque son personas de izquierda, parece.
y no cualquier izquierda. Estamos hablando, yo creo, de esa izquierda radical. De hecho, que fue la excusa del pronunciamiento militar, po. De hecho, el pronunciamiento militar se realizó, los militares lo realizaron con la excusa de que, claro, habían personas de una izquierda radical comunista que quería establecer un régimen totalitario en nuestro país, pues, y se estaba armando para tomarse el poder de manera totalitaria. Entonces, al día de hoy, 2024, después de tantos años, todavía quedan personas con esa tendencia ideológica. Lautaro Carmona es burdo, un dirigente opaco, un típico hombre de la burocracia que va centímetro a centímetro escalando en base más a perseverancia y disciplina que a talento. Y él se ha especializado en el último tiempo en tirar la piedra y esconder la mano. Puta, la mayoría de los políticos son así, pues. Por ejemplo, eh, hace poco, yo hice un video de Johannes Kaiser, pues, donde habló, por ejemplo, en la comisión de investigación por el caso del conscripto fallecido. Y claro, de hecho yo reaccioné a ese video y los comentarios tampoco fueron tan desalinados en una comisión de investigación para llevar a la verdad, pues, la verdad. Pero claro, saltaron muchos políticos de manera transversal, tirando la piedra, po, ¿no? Indignado y ¡pua! Rasgándose la ropa, como buen escriba y fariseo hipócrita. Apenas se supo de este operativo y de las personas detenidas, dijo que este era un montaje y una provocación. De hecho, es sospechoso que hayan saltado tan rápidos en el Partido Comunista, po, porque hay otro dicho que, que dice uno no se rasca y en realidad no te pica. Entonces, ¿por qué habrá saltado así el Partido Comunista? Dijo que la autoridad, y esto es textual, dijo, la autoridad debe ser muy delicada porque una mala información o denuncia raya con la provocación. La gente tiene derecho a decir esto es una provocación, es un montaje. En este caso, según Carmona, hay que ser delicado. En el Partido Comunista no hubo ni media palabra sobre las armas, no se preguntaron a quién pertenecía, cómo la obtuvieron, por qué estaban ahí, para qué las querían, si antes habían sido empleadas y en qué. O sea, nada, brutal lo del Partido Comunista. No les importó. El diputado PC, Hernán Palma, habló de brutal allanamiento sin orden judicial, y eso es falso, porque había orden judicial, autorización judicial más que orden. Carmen Hertz, Matías Ramírez, Lorena Pizarro, todos PC, estuvieron en la misma senda. Ana María Gasmuri, la diputada esta de la marihuana, habló de un violento allanamiento en Radio Francia, en Radio Villa Francia, y que se estaban criminalizando los espacios públicos. O sea, responsabilizaban al gobierno, porque del gobierno depende la policía. Porque además, al hablar de montaje, significa que la policía puso las armas ahí para incriminar a personas detenidas e inocentes. Por eso todo esto es muy grave. Pero todo lo que dijeron es falso. El allanamiento, insisto, estaba autorizado por un tribunal de garantía, porque se encontraron armas, no fue un montaje y porque no fue violento. No hubo ninguna persona ni siquiera con un rasguño. Pero ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre esta reacción del Partido Comunista? Hay varias razones y se las puedo decir, aunque sea desordenadamente. Lo primero, el Partido Comunista siempre ha tenido una política militar. Hay un montón de literatura al respecto. Claro, por historia, los comunistas, no solamente bueno, pasó así también en este país, pero hay mucha historia respecto a lo que es el comunismo, de que estos son súper radicales y los cuales se arman directamente para tomarse el poder. Y cuando me refiero a siempre, me refiero a que antes del golpe militar de 1973 Ujú. ya tenían, y mucho antes, ya tenían una política militar. O sea, no rehúye las armas y siempre será una alternativa en caso de circunstancias favorables. Es grave
Eso la verdad, po. De hecho, yo no sé a esta altura, yo por ejemplo soy de la generación del 90 en adelante, pero para mí me choca que todavía, al día de hoy, en nuestra sociedad moderna, todavía se le dé espacio al comunismo, porque yo creo que muchos opinan que la verdad ellos no aportan, ellos no, de partida, no, ellos no creen en el capitalismo. Ellos, o sea que mientras hay personas que buscan el desarrollo, ellos reman en contra. Y de hecho tienen ideas bastante inmorales, que de hecho ahora hoy en día está en boca, por ejemplo, de grandes pensadores y filósofos y personas que están estudiando, por ejemplo, lo que es la izquierda, como es, por ejemplo, Agustín Laje, el cual de hecho ha citado incluso a Dios y los mandamientos. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar lo que significa el comunismo, la redistribución de recursos, de quitarle al rico para darle al pobre, prácticamente están yendo de mandamientos como lo sería codiciar los bienes ajenos, el no robarás. El Partido Comunista no es un partido democrático, juega en el espacio democrático, pero su doctrina, y esto es indesmentible, es una dictadura, que es la dictadura del proletariado. Sí. Esta es su doctrina. Y si no la han aplicado es porque nunca han tenido la mayoría suficiente. Pero recordemos que el Partido Comunista apoya a China, a Corea del Norte, a Cuba y al régimen de Nicolás Maduro. Todas dictaduras, o al menos en el caso de Nicolás Maduro, prácticamente una dictadura. Eso es el comunismo. Prácticamente en el comunismo no hay libertad, prácticamente uno se vuelve un esclavo donde uno no puede opinar. No hay libertad porque no hay libertad de expresión, po. Por ejemplo, en China, si uno habla en contra del régimen, eh, probablemente te desaparezcan. Y hablar de Corea del Norte, donde las personas no pueden salir del país, donde están esclavizadas, donde hay personas que en realidad hay mucha desnutrición. Yo por ahí una vez algo he investigado de que hay personas que se mueren en la calle de repente, porque claro, por ejemplo, lo que es Norcorea está dividido en clases, pues hay una clase que es trabajadora, hay una clase que es como un poquito más acomodada y directamente está la élite de generales y por encima está el líder supremo que es la familia Kim Jong-un. Por así decirlo, es como una pirámide. En- y claro, imagínense que en ese país tienen que obligadamente venerar una estatua de Kim Jong-un y el que no la venere, no sé, pues, probablemente o se rebele, lo tratan de traidor y chao, y fue, pues. Pero cuando uno se pone a pensar en lo que es la economía de ese país se estancó en el tiempo. Porque si nos ponemos a pensar directamente en lo que es la economía, em, por ejemplo, ustedes pónganse en el lugar de que fueran un empresario, una persona rica, un millonario. ¿Dónde les convendría invertir su dinero? Obviamente en un país comunista no, porque corría el riesgo de que te expropien y te quiten toda tu inversión, pues. O sea, arriesgar a perder plata, pues. Y de hecho, el empresario le conviene invertir el dinero donde ve más rentabilidad, pues, donde ve que un proyecto pueda tener buena rentabilidad, donde le cobren menos impuestos, donde haya seguridad y donde su inversión esté segura. Y claro, por ejemplo, hay algunos que dicen que Cuba está bloqueado económicamente, pero más pareciera que a los empresarios no les interesa invertir ahí porque no lo ven factible, no lo ven rentable. Y bueno, Marcio, ¿No le parece que son pruebas suficientes? Si usted busca información sobre lo que desea el Partido Comunista si tuviera mayoría, cuál es su modelo de sociedad para gobernar si es que no tuviera contrapeso, esa información no se conoce. En consonancia con lo dicho anteriormente, el Partido Comunista estimó que a partir del 18 de octubre del 2019 se produjo en Chile una rebelión popular legítima
De hecho, es peligrosa la ideología comunista. Po. Em, yo creo que hay varios casos de ¿cómo se llama? Donde la ideología, donde el fanatismo ideológico, eh, por ejemplo, está el caso de lo que es la Alemania nazi. Po. Nos ponemos a pensar la gente cómo se dejó adoctrinar y cayó en la estupidez. De hecho, hubo un pastor, cual se llamaba Bonhoeffer, el cual no sabía cómo cresta su país de grandes pensadores y personas inteligentes, había caído en el colectivo nazi. Po. Y también si nos ponemos a pensar, por ejemplo, lo que es el caso de Charles Manson, por ejemplo, eran personas que a través de un discurso eh, perdieron toda racionalidad. Po. También está el caso de donde hubo un suicidio colectivo de muchas personas que estaban dentro de una secta y se suicidaron todos y creo que la única persona que quedó viva fue una niña. La cosa es que la ideología, de repente el fanatismo, de repente irracional, por ejemplo, un colectivo, es peligroso. Entonces, si nos ponemos a pensar el comunismo de personas que están armadas, de que no creen en la democracia, de que ellos, claro, creen en directamente tomarse el poder a la fuerza. Y bueno, ahora en Chile se le ha dado espacio, pero hemos visto muchas veces, yo creo, como ellos reman en contra. Y de repente, ejemplo, han salido leyes, las cuales ellos están en contra, pero por ejemplo, ahora que son gobierno, ellos las impulsan. O sea, cuando a ellos les conviene, cuando ellos ven como cuando ellos ven como una forma de sacar provecho de algo, lo apoyan, pero cuando no, no. Impulsó esa rebelión para que se impusiera. Esa rebelión que otros llaman estallido, o que es la revolución, ¿qué pretendía? Alterar el régimen constitucional y derrocar al gobierno constituido. Y de hecho intentaron hacerlo. Con la formalización y la prisión preventiva de Daniel Jadwe, recordemos que fue el último candidato presidencial del Partido Comunista, y ahora con la oposición a la incautación de armas, el PC lo que ha hecho es atacar a la institucionalidad. En el caso de Daniel Jadwe dijeron que había todo un complot de la fiscalía, de los jueces, de las policías. Y por lo tanto, el Partido Comunista lo que hace es atacar la institucionalidad, la que debe ser preservada por el gobierno del que forman parte. Por eso hay un pie en el gobierno y otro en la calle, de nuevo. Y todo esto es un absurdo, una tontera. Es obvio que también hay factores humanos, porque se echa a faltar Guillermo Tellier. Carmona simplemente no da el ancho. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, fue brutalmente explícito en el diario La Segunda. Bueno, para recordarle el caso del suicidio masivo de la secta que hubo en Estados Unidos que se llamaba el caso Jonestown. Por ejemplo, también está el caso de Antares de la Luz. Entonces, el discurso igual es peligroso, po, porque hay personas que caen en esto y caen en irracionalidad. Po. Entonces, es peligroso porque hay personas que directamente están saltando al precipicio por un líder, por un sectario que les lava, le hace una lobotomía y pierden el sentido común. Po. Ellos pierden la libertad del libre pensamiento, po. Caen en irracionalidad. Po. Entonces el discurso, ojo, porque también es peligroso. ¿Qué dijo textual? Hace falta Tellier. De su conducción rescato la dirección colectiva e inclusiva y poner al centro una política que luche contra el neoliberalismo y enfrenta a la derecha, no perderse en conflictos secundarios. Janet Jara, ministra del Trabajo, también comunista, criticó el apoyo de Carmona después de esa curiosa conferencia de prensa, ese monólogo al estilo soviético, en que Carmona defendió a Juan Andrés Lagos cuando lo despidieron de la Subsecretaría del Interior. Recordemos que estaba Lagos inmóvil, como piedra al lado. Todo esto fue criticado. Y de hecho, Juan Andrés Lagos ha seguido hablando y dijo que da la impresión que hay gente que como que quisiera que nos fuéramos del gobierno. No nos quieren dentro del gobierno. Eso a mí me preocupa. La verdad es que Lagos,
con todo lo que ha hablado torpemente, justifica ex post su despido, porque ese señor poco puede aportar como analista, es obvio. Que Carmona haya hecho un caso con él es otro absurdo, un desvarío. Las diferencias al interior del Partido Comunista se manifestaron cuando en un lugar que curiosamente llaman El Pensador, en la Cámara de Diputados, que es donde hablan los parlamentarios, hubo una conferencia de prensa de la diputada comunista Lorena Pizarro. ¿Y qué dijo Lorena Pizarro en su punto de prensa? Habló de montaje y provocación. Y ella estaba flanqueada por parlamentarios comunistas, por María Candelaria Acevedo, por Luis Cuello, por Alejandra Plasencia. Y resulta que ahí ella criticó a Carolina Toá. Y en un momento, Acevedo, Cuello y Plasencia no aguantaron más la perorata y se retiraron y la dejaron hablando sola. Y ella dijo, ¿se van compañeros? Se van compañeros, y se quedó sola. Y esto demuestra que al interior del PC, pese a todo lo que se diga, hay diferencias. Y es verdad que ha habido desmarques además respecto de Carmona, de la misma Janet Jara, de Camila Vallejo, de Marco Barraza, de Daniel Núñez. Pero no se equivoque usted. Estas diferencias son tácticas. Ellos creen que Carmona no tiene sentido común, que Carmona hace tonteras, pero todos son políticamente durísimos y fieles a la doctrina, porque solo hay diferencias más bien de trato, de formas de táctica, como le decía, pero no en cuanto a la doctrina. Lo de la incautación de armas en Villa Francia originó, además... Es que para mí el comunismo es estupidez. Es una estupidez, una irracionalidad, es una falta a la verdad. Y claro, ahí uno se pone a pensar, contra un estúpido uno pierde el tiempo porque uno aunque le dé argumentos, esto no escucha ni esto, claro, y ahí lo vemos por ejemplo con el terraplanismo. Hay personas que creen de guata que la Tierra es plana y aunque uno les dé argumentos, aunque uno les muestre evidencia, ellos siempre le van a buscar la quinta pata al gato. Entonces, bueno, es complicado, es compleja la ideología. Una persona ideologizada, que es privada de la libertad de pensamiento, del juicio propio, de hecho puede ser convertida en un arma. De hecho pueden desinhibirlo de su propio instinto de supervivencia, como lo mencioné en el caso de Johnston. Por ejemplo, el caso de Charles Manson, por ejemplo, lo que fue la Alemania nazi. Una disputa entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. La presidenta del PS, la senadora Paulina Bodanovich, criticó los constantes cuestionamientos que han manifestado algunos militantes comunistas, apuntando a la posibilidad de este montaje en el operativo que se realizó en el aniversario además de la muerte de Luisa Toledo. El diputado Matías Ramírez del Partido Comunista arremetió contra Bodanovich, argumentando que nosotros no somos empleados del gobierno, tenemos una visión crítica y la vamos a defender en cada instancia. En este caso tenemos una diferencia y esperamos que se aclare cuanto antes. Y sostuvo, nunca me he metido en las situaciones internas del Partido Socialista, que han sido variadas, y esperaría que la presidenta del PS tenga la misma decencia, dijo, de no interpretar en este caso las opiniones que podamos tener parlamentarios respecto de una situación que creemos es grave. Frente a estas palabras, la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, no se quedó callada y respondió que el Partido Comunista lleva semanas, varios de sus representantes hablando cosas, y esa libertad de expresión que ellos han ejercido, yo también tengo derecho a ejercerla. No veo por qué no puedo opinar de hechos que son públicos y notorios. Cuando se comenta por la prensa y se hace aspaviento de situaciones delicadas, no veo por qué debería yo autocensurarme. El problema es que hasta ahora Gabriel Boric siempre ha preferido al Partido Comunista. De hecho, recuerda usted que el Frente Amplio armó alianza e hizo primarias presidenciales con los comunistas. Yo creo que por ahora no va a pasar nada, pero es un problema que va a ocurrir una y otra vez. En los últimos días ha habido una escandalosa tramitación de la ley para las votaciones de octubre. Recordemos que hay votaciones el 27 de octubre. Y recordemos que el Servicio Electoral pidió hacer la elección en 2 días
debido a que ese 27 de octubre se eligen concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores regionales. Se estima que cada persona, cada elector, cada ciudadano, se podría demorar entre 4 y 5 minutos en sufragar. La última elección de este tipo fue con voto voluntario, por lo que se estima que con la misma cantidad de mesas y locales es verdaderamente imposible que se vote en un día con voto obligatorio. El gobierno presentó el proyecto de ley y todo se emporcó, todo se ensució, porque todo empezó a generar un cálculo chico. El gobierno se dio cuenta que con voto obligatorio, con el financiamiento de la política, que es generoso, los partidos y los candidatos iban a haber más votantes, voto obligatorio, recibirían 30.000 millones de pesos más. Entonces quisieron bajar el aporte, cerca de un 30%, para que recibieran la misma cantidad de plata que antes. Plata. El Partido Socialista puso el grito en el cielo. Y tampoco esto le gustó a sectores del Frente Amplio. O sea, querían la plata, más plata. Y no estaban dispuestos a ceder. Plata, plata, A la plata. gente del Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio, el Partido Comunista, además no les gusta el voto obligatorio. Si antes lo preferían, porque se decía que con voto voluntario no votaban los sectores populares, donde creían tener votos, muchos votos, ahora dicen que se dieron cuenta que mucha de esa gente vota por la derecha. Entonces lo que antes sí le gustaba, ahora no les gusta. Ahora, yo le ruego a usted que se olvide este asunto de que hay principios, que hay convicciones, que el voto obligatorio da, como decían algunos, legitimidad democrática. No, esto es puro cálculo. Entonces, diputados y senadores del oficialismo decidieron, ¿sabe qué? Volver al voto voluntario. Porque no les conviene el voto obligatorio. De hecho, las dos propuestas constitucionales las rechazaron más o menos el mismo 70%. Y claro, ahí está Winter, creo que se mandó unos comentarios. A ver, no sé si Mochati lo toca para que lo escuchemos, de ahí voy a tirarme mi opinión. Lo pretenden hacer de una manera ladina, de una manera solapada, más o menos camuflada. ¿Y cómo lo están haciendo? Decidieron quitar la multa, dejar sin sanción a los que no votan. O sea, dejar un voto que dice obligatorio, pero que solo tiene el nombre porque no hay sanción si alguien no vota. En el fondo es voluntario. Obviamente que esto es un fraude de los señores legisladores, pero eso no les importa. Mire, si usted revisa el artículo 15 de la Constitución, se lo voy a leer, dice lo siguiente: en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto. Y agrega, escuche bien, el sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo las elecciones primarias, y una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación. Conclusión, debe haber multa. Y si sacan la multa es inconstitucional. Pero a los parlamentarios este tipo de argumentos no les importa. Hacen las leyes a su medida. Gabriel Boric, en sus tiempos de diputado, dijo: acabamos de aprobar reponer voto obligatorio como una manera de enfrentar la espiral de abstención que silencia la voz de los más jóvenes y de los más pobres. Junio de 2021. Y el entonces Gabriel Boric, diputado, hoy presidente de la República, celebraba el voto obligatorio porque permitía votar a los pobres y a los jóvenes. Y lo apoyaron en ese tiempo Marcela Ríos, esa extraña persona que fue ministro de Justicia, y Diego Pardo. El salto entre voto voluntario y voto obligatorio es de nada menos que de 7 millones de personas. Y el oficialismo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, los mismos que hablan del pueblo, de la voluntad popular y de todo ese tipo de cosas, ahora le tienen miedo a esos 7 millones de personas, porque en una de esas no son pueblo o no son su pueblo. Todo esto es un absurdo. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, un día votó a favor del voto obligatorio y se abstuvo en la tarde. ¿Qué pajarito le habrá hablado? ¿Qué se le cruzó por la cabeza pasado el mediodía? Moya sabe. A ver, se lo voy a contar en detalle.
en una de las tantas votaciones, porque ha habido 3, en que en las 3 se ha rechazado en la práctica el voto obligatorio, votaron en contra de la multa Jaime Quintana, sí, ni más ni menos, presidente del PPD, Loreto Carvajal, Jorge Soria, todos PPD, Daniel Núñez del Partido Comunista, Gastón Saavedra del Partido Socialista, José Miguel Insulza, el socialista que alguna vez, años A, le decían el Panzer, y además votó en contra el único senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Al grupito, a este grupito se unieron los que se abstuvieron, que en la práctica votaron en contra. ¿Quiénes son? Isabel Allende, se lo decía Paulina Bodanovich, del Partido Socialista, Ricardo Lagos Weber, un hombre tan serio cuando se habla de asuntos tributarios, y Pedro Araya, del PPD, Francisco Buenchumilla y Yasna Proboste, ex candidata presidencial de la ADC, Claudia Pascual, del Partido Comunista. Pero se da cuenta que en el Senado están dispuestos a violar la Constitución una vez más sin hacerse problemas. Ahora, el paroxismo llegó con el siempre infaltable diputado Gonzalo Vinter. Uy. Es verdad esto del absurdo. Yo se lo confieso, sin Vinter la vida sería un poco más aburrida. Porque Vinter dijo que la multa era antipobres. Mire, Vinter, Gonzalo, habló como un tribuno y dijo, reflexionó en voz alta, ¿quiénes son los que no votan? A los que quieren obligar, forzar a ir a votar, son los pobres. Por eso es que este proyecto es antipobres, porque lo que quieren hacer es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirles la pensión. Y después siguió, eso no se soluciona obligándolos ni quitándoles su dinero, amenazando a los adultos mayores. El problema es que el modelo neoliberal concentra la riqueza y el poder, y la concentración es lo contrario a la democracia, que es justamente la distribución del poder. El problema de Chile y de esta democracia no es la flojera de los pobres, sino que el problema es el capitalismo. No sé si usted entendió. Es un absurdo total decir que las multas son neoliberales. Yo no sé si lo de Vinter es para personas muy inteligentes, o sea, para personas que solo ellos pueden entender. Pero Es el efecto Dunning-Kruger. Opinar y sentirte inteligente, pero en realidad estar hablando estupideces. Y bueno, eso este gobierno tienen el efecto Dunning-Kruger, pues hablan en realidad lo que les conviene y lo que en realidad no saben. De hecho, yo tengo mi opinión. De hecho, vi el video que subió el Mati, el del canal del Mati. Hizo un video súper bueno respecto a lo que es el voto obligatorio. Pero yo igual tengo mi opinión. Los políticos, ¿por qué quieren sacar la multa? Y es ilógico. O sea, el voto sigue siendo obligatorio, pero le quitamos la multa, así que la gente probablemente no vaya a votar, porque muchos van a votar nulo. Y entonces dicen, ah, sí, para ir a votar nulo, ¿para qué? Mejor me quedo en la casa. Pero ¿por qué la gente de repente no quiere ir a votar o le da lo mismo? La gente no se siente representada por los políticos, y de hecho lo vimos en la nueva la primera propuesta constitucional. Un 70% les dijo que no. Después la segunda propuesta constitucional, un 70% de nuevo les dijo que no. Y eso que fue, ahí el voto fue obligatorio, con multa y todo, y ahí claro, ellos entonces van a quitarle la multa, porque si no hay multa la gente le va a dar igual ir, pues total, ¿para qué? Pero claro, entonces ellos ven que en realidad la gente ya no les cree. Ejemplo, Winter, hablando de Gonzalo Winter, hablando por ejemplo de los pobres, y la verdad es que los pobres ya no le creen, porque los pobres se están dando cuenta que ellos son los empobrecedores. Y de hecho, vayan a ver el video del canal del Mati, yo creo que él le hizo súper buena crítica. Y yo creo que la gente tiene que ir a votar, pues, aunque vaya a votar nulo. Así la gente refleja más o menos qué es lo que opina. Es como reflejar, ejemplo, bueno, si no me gusta ninguno de los dos candidatos,
entonces voto nulo, y entonces eso se refleja en la estadística, po. Y de hecho yo creo que el problema que tiene Chile en la política es la representatividad. Claro, tenemos los partidos populares históricos de derecha e izquierda, que claro, son parte de la historia, pero yo creo que ahora mismo ya deberían jubilarse. Por ejemplo, en un trabajo, si uno no hace la pega, ¿qué es lo que te dicen? Muchas gracias por su servicio, por su participación en la empresa, pero chao, chavela. Entonces yo creo que hace falta una renovación política, falta democracia participativa en Chile, y de hecho yo también cuando me hice este canal quería hacer esa crítica, po, de que ahora mismo la gente no se siente representada con estos políticos. Yo creo que habría que despacharlos nomás. La gente tiene que empezar a hablarse y la verdad no sé cómo, porque si nos ponemos a pensar los seres humanos son súper egoístas. Entonces de repente poner de acuerdo a todo un país, complicado. Pero yo creo en el milagro. Yo he visto cómo los chilenos se han unido en circunstancias súper adversas. Por ejemplo, los chilenos tienen muy buena voluntad, tienen muy... cuando los chilenos se tienen que unir, lo hacen. Por ejemplo, lo vemos de repente en las Teletón, de que a última hora los chilenos dicen, puta, ya no están llegando a la meta. Y claro, se ponen la mano en el corazón y pa, todos votan en tiempo récord, llegan a la meta siempre en la Teletón. Y por ejemplo, yo creo que ahora en Chile habría que hacer eso. Yo creo que en Chile ahora mismo todos los chilenos se deberían unir, pero no ir a marchar porque, claro, mientras hay personas que demandan cosas justas, hay personas que ocupan esa marcha directamente para ir a saquear, para ir a delinquir. Entonces yo creo que ahora mismo hay que ocupar la herramienta de nuestros tiempos modernos, que es el Internet. Yo creo que la gente ahora mismo se debería organizar puro Internet. Por ejemplo, para la pandemia hubo mucha conexión entre la gente. Yo creo que habría que volver a lo mismo. La democracia participativa, online y ojalá de puras personas profesionales. Yo creo que habría que jubilar a los partidos populares históricos, porque en realidad uno percibe que en realidad ellos persiguen sus propios intereses, po. Ellos no están ni ahí con la gente del Chile común y corriente, a la cual se refirió portavoz en algunos de sus temas. Entonces los chilenos, si no se organizan, vamos a seguir siempre mal representados. Ahora mismo tenemos muchos problemas sociales. Bueno, yo soy ingeniero en medio ambiente y yo comenté en un video de que yo me recorrió absolutamente todo Santiago, y a mí me da mucha pena ver a gente hoy en día hurgando en la basura, po. Hoy en día, por ejemplo, hay mucha injusticia, po. Hay personas que están desapareciendo en plena democracia, po. Hay muchos desaparecidos hoy en día. Hay asalto, hay de repente, no sé, uno ve que ahora mismo, ejemplo, están matando refugiados políticos, están matando testigos, o sea, testigos a declarar en casos judiciales. ¿Y qué es lo que queda el día de mañana? Que perciben a las personas como yo que opinamos de manera libre. Yo creo que Chile tiene que jubilar a los partidos históricos. Yo creo que el comunismo, como les mencioné anteriormente, no está remando en base al interés que quieren todos los chilenos. De hecho, el comunismo siempre está ahí como una piedra en el zapato tratando de remar en contra. Está en contra del capitalismo y del desarrollo económico. Y yo soy profesional del área ambiental, pu. Yo, por ejemplo, no simpatizo tampoco con ese sector de la derecha que nos reconoce que, por ejemplo, que los recursos son finitos y que podrían terminarse por sobreexplotación, pu. Que, por ejemplo, podrían extinguir algunas especies de peces. Y de hecho, ahora mismo se están viendo impactos muy negativos en lo que es en el surfo. Ahora mismo hay gente que depende de la pesca artesanal, que está acusando que hay escasez de recursos, pues, y hay gente que depende solo de la pesca. Entonces, yo estoy de acuerdo con la explotación de recursos, pero yo creo que la codicia no es la manera. Al menos yo como ingeniero en medio ambiente creo en la sostenibilidad. Yo creo en la sostenibilidad es como el equilibrio entre lo social, ambiental y económico. Por ejemplo, si nosotros priorizamos lo económico y damos rienda suelta a la explotación y lo que después lleva a la sobreexplotación, lo que va a pasar es que ese recurso va a escasear.
Y cuando escasea la economía va a caer. Y cuando ese recurso escasea, los perjudicados son la misma gente po, que depende de esos recursos. Entonces yo creo un equilibrio entre lo social, ambiental y económico, en que uno no prioriza ni lo económico, pero también cuida el medio ambiente porque es del medio ambiente de uno saca sus recursos. Pero para llegar a Chile, por ejemplo, a ser un país sostenible y desarrollado, necesitamos representación política, gente que en realidad tenga los méritos y cómo Chile lo va a hacer. Y de hecho, probablemente yo en este canal voy a tratar de hacerlo, voy a tratar de dar la pelea por, para que la gente se una, porque hay que hacerlo. Está bien con los partidos históricos, fueron parte de la historia de Chile, pero yo creo que ahora Chile quiere avanzar, pues hay un 70% que no se siente representado por estos políticos. Y hoy en día hay muchos profesionales cesantes que vienen de familias humildes. Y claro, yo si me pongo a pensar, quienes están detrás de la política ahora son personas que persiguen los intereses de manera egoísta que significa el poder. O sea, los beneficios que significan y que traen consigo el poder, pues, como los beneficios económicos y sociales. Pero yo creo que ahora mismo falta gente con empatía, comprometida con la gente, gente honesta. Y yo entiendo a los chilenos de bien, pues ese 70%, porque yo me siento parte de esa mayoría. Por ejemplo, los chilenos quieren vivir una vida tranquila y no, probablemente la gente no le interesa involucrarse en política porque claro, ellos quieren vivir una vida tranquila, o lo más en el anonimato posible. Pero ahora mismo yo creo que falta voluntad. La gente se tiene que organizar. Yo creo que hay muchas familias que ahora tienen un profesional joven como yo, cesante, que deberían darle la oportunidad a esas personas. Yo creo que en Chile hay muchas personas así. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Yo creo que, y probablemente es complicado porque van a haber personas con malas intenciones queriendo marchar, o sea, manchar una causa de ese tipo. Van a haber infiltrados, como les llaman. Pero bueno, em, yo creo que hay que hacerlo. Falta gente que en realidad asuma la responsabilidad del conocimiento que tienen. Hay gente con mucho conocimiento que ahora está cesante y esa gente tiene que hacerse ver. Claro, como yo les digo, hay personas que ahora mismo que son personas codiciosas, egoístas, y de hecho el egoísmo, la codicia, se asocia directamente a la estupidez. Personas que persiguen lo económico de manera irracional. Y yo al menos pienso que la persona codiciosa persigue el dinero a toda costa y de repente hay personas que ya tienen mucho dinero y quieren más, porque en realidad no saben lo que quieren. Y al menos yo entiendo ese 70% que no se siente representada. Que claro, a ellos les gusta vivir en el anonimato, no se involucran en política porque ellos ven que la política es sucia, po. Y hay gente que no les gusta, por así decirlo, eh, manchar, por así decirlo, su espíritu y su alma por la plata, porque hay muchos que dicen que la plata corrompe. Bueno, al menos a mí no, yo no soy un ser humano perfecto, yo lucho con mis propios demonios, yo creo que todos los seres humanos, cada ser humano lucha con sus propios demonios y sus sesgos morales, pero al menos yo trato, siempre, yo estoy consciente de cuáles son mis falencias y trato de mejorar. Pero hay personas que se sienten perfectas en este mundo, que no ven fallas y no sienten empatía por los demás. Entonces yo creo que ahora mismo falta gente comprometida con el país. Falta gente que en realidad sí quiera generar cambios. No sé cómo y va a ser difícil, pero Chile va a tener que dar ese paso. En algún momento va a tener que hacerlo si es que quiere, no sé, po, avanzar y lograr el desarrollo, po. Ahora mismo hay mucha inseguridad, uno ve injusticia, ve muchos tipos de injusticia, po. Y ahora mismo yo creo que faltan oportunidades laborales, falta traer inversión a Chile, proyectos que atraigan turismo, pero para eso, claro, hay que hacer nuestro país seguro. Falta gente con pantalones, por así decirlo. Por ejemplo, a mí no me gusta la postura de Kaiser, porque Kaiser para mí es esa derecha la cual prioriza lo económico por sobre lo ambiental y lo social.
Y bueno, yo hice un video criticando la teoría económica de Kaiser. De hecho, cuando hice ese video, yo no consideré que Kaiser tiene cuarto medio nomás, po. Y no sé cuántas carreras tiene que nunca terminó, lo que a mí refleja igual una indisciplina, po. Y claro, ahora mismo es buena oposición, es buen diputado, pero no sé, tuve un déjà vu, me acordé de un diputado que se llamaba Boric, que también era buena oposición, que también tenía pantalones, pero claro, una vez que llegó al poder, se cayó en su discurso. No sé, un déjà vu nomás. Y de hecho, Milei también tiene esa postura. Y de hecho, los libertarios tienen esa postura. De hecho, yo comprendo a Milei, de cierto modo, la postura económica que tiene, porque claro, él llegó al poder y tiene que mejorar la economía. Entonces, él está, eh, él como quiere mostrar resultados, probablemente esté dispuesto a sacrificar lo ambiental con tal de hacer crecer la economía, pues. Y de hecho eso se asemeja mucho a lo que fue el gobierno militar. Y bueno, ¿por qué me recuerda al gobierno militar y a la dictadura para otros de Pinochet? Porque Pinochet cuando asumió el poder, el país se encontraba en una crisis. Entonces este también se veía en la necesidad de hacer crecer la economía a toda costa. Entonces, claro, Pinochet sacrificó gran parte de nuestra biodiversidad al entregar grandes extensiones de terreno y de tierras a lo que es la industria forestal, lo cual hoy ha significado escasez hídrica, ha significado acidificación de tierras, ha significado proliferación de incendios forestales y así como un mal ordenamiento territorial. Y bueno, para algunos fue un gobierno militar y para otros fue una dictadura militar. En cuanto a lo que pasó en Chile en el año 73, yo creo que primero que nada hay que reconocer de que probablemente Chile cayó en el error de simpatizar con ideas radicales de izquierda, ideas las cuales han significado la miseria para muchos países en los cuales se han instaurado. Yo creo que es importante no justificar una ideología la cual en sí es violenta, la cual en sí es totalitaria y antidemocrática, y la cual directamente trae consecuencias nefastas a lo que es la economía y a la libertad de las personas. Pero por otro lado, quizás hay que reconocer de que probablemente a los militares también se les pasó la mano. Probablemente quizás haya que reconocer que durante lo que fue la persecución de estos grupos radicales de izquierda, esto en realidad se había también convertido en una cacería de brujas, lo cual terminó con víctimas inocentes, las cuales fueron confundidas con personas radicales. Y quizás probablemente hayan sido personas que simplemente no alcanzaron a llegar a sus casas antes del toque de queda. Probablemente algunas personas también tengan que hacer un mea culpa de lo que significa en sí el adoctrinamiento. Algunas familias tendrán también que hacer un mea culpa de no darse cuenta en lo que se están metiendo sus hijos, y probablemente también haya que culpar a las personas que en realidad estaban adoctrinando a jóvenes y los cuales los privaron de su sentido común. Yo la verdad pertenezco a una generación diferente. La verdad a mí yo no me quiero involucrar, yo siento que hay que dar vuelta a la página. La historia es, y el presente y el futuro es el ahora. Y ahora mismo está desapareciendo gente inocente en plena democracia. Yo creo que eso debería ser lo preocupante. Y bueno, no quiero alargar más este video, quizás yo siento que repetí mucho lo mismo, pero es para que yo creo que la gente me va a entender y probablemente vaya, el día de mañana yo me levante, porque mira, son las 5:34 de la mañana. Probablemente cuando despierte en una hora más voy a ver muchos comentarios negativos. Pero bueno, yo pertenezco a una generación nueva que la verdad siento que necesitamos cambio. Yo siento que, como les digo, hay que decirle muchas gracias por sus servicios a los partidos antiguos y hay que seguir y dar vuelta a la página. Hay que despachar nomás y hay que buscar representantes nuevos, gente comprometida. Faltan profesionales. Por ejemplo, vemos mucho hoy en día que hay políticos que están en cargos en los cuales no tienen los conocimientos. Entonces uno no ve mucho avance, po. Al menos yo creo que las personas que estudiaron salud se hagan cargo de la salud, po. Yo creo que las personas que estudiaron carrera relacional medio ambiente se hagan cargo del medio ambiente.
las personas que estudiaron materias de economía se hagan cargo de la economía. Y así, pues. Pero ahora mismo no, pues vemos políticos los cuales están en cargos, los cuales no están capacitados. Bueno, esa es mi opinión. Espero este video les sea bienvenido. Probablemente no a muchos les caiga bien. Pero bueno, en mi opinión, pues yo soy un simple civil. De hecho, estamos en un país que todavía tiene libre expresión. Yo creo que hay que cuidarla. Y bueno, me faltó una parte del video, de la video reacción, donde Mochati prácticamente habla sobre el voto extranjero en Chile. Y lo cual probablemente también es como una piedra en el zapato para estos políticos de ahora. Precisamente porque los venezolanos vienen arrancando de un país comunista. Entonces, aquí mismo ellos no simpatizan con este gobierno tampoco. Así que, claro, y eso. La verdad, espero este video les sea bienvenido. Y bueno, eso, hasta luego.